Bueno, entonces les voy a platicar, como les decía, de esta parte que llevo un rato haciendo, ¿no? Después de mi doctorado me dediqué a hacer cosas de cáncer y es lo que llevo haciendo bastante tiempo y es lo que, bueno, como decía Mariana, pues ayudó a conseguir ciertos plazas en diferentes instancias gubernamentales, en el CONACYT y en el IMAS particularmente. Entonces yo trabajo en el Departamento de Matemáticas y Mecánica del Instituto de Investigación en Matemáticas y Aplicadas y Sistemas, aquí en Ciudad Universitaria, y pues justamente les voy a platicar de algo que nos preocupa mucho a los físicos en cuestiones biológicas, y es cómo los agentes físicos pueden alterar una condición biológica, una función biológica. Entonces yo particularmente estoy interesado en entender cómo el transporte de sustancias y por lo tanto las condiciones de esas sustancias alrededor de las células altera la evolución de las células. Entonces puede modificar pues, su estructura de crecimiento, puede modificar su estructura genética y puede cambiar su estructura fenotípica. Entonces eso es lo que estoy interesado en cómo hacer una caracterización de este transporte de sustancias y concentración de sustancias en los ambientes celulares que nos ayuden a entender, pues de alguna manera, la evolución pues, de enfermedades, pero no solo de enfermedades, sino también de crecimiento. Como les digo, plantearme si necesitemos que tengamos esta interacción en la clase, ¿no? Porque si no, voy a empezar a platicar y va a ser como un seminario y realmente no quiero que sea como un seminario, ¿vale? Entonces les platico mi idea y la idea un poco que está atrás de sistemas complejos. Digo, aquí lo estoy resumiendo a 3 ramas particulares, pero en realidad es un esquema general que ocurre en sistemas complejos, que seguramente Mariana ya les ha platicado, y es como hay una interrelación entre diferentes ramas del conocimiento. O sea, al final todo es lo mismo, ¿no? Entonces aquí particularmente estoy sintetizando esta interrelación en 3 ramas que me ayudan a describir pues, fenómenos complejos en cáncer. Entonces está la parte mecánica que tiene que ver con estas cosas de físicas, de cambios de velocidades, cambios de fuerzas, cambios de esfuerzos en un sistema que pues, está poblado por células y que interaccionan entre ellas con fuerzas físicas, su relación con la parte química, que es esta cosa de concentraciones que les contaba de sustancias, y con la parte biológica que tiene que ver con la característica genética y fenotípica de las células. ¿Okay? Entonces, todas estas están interrelacionadas y esta es la idea general en la cual pues, se basan muchos de mis proyectos de investigación. ¿Okay? El, como les digo, esta la tomé de un seminario pasado, entonces les platico un poco cómo va a ir haciendo el asunto. Lo modifiqué para que tuviéramos más interacción. Entonces, la pregunta en esencia de todo esto es, ¿qué es el cáncer? ¿Cómo podemos estudiarlo desde el punto de vista físico-matemático? Y luego, ¿cómo podemos modelarlo? Y en esta parte de modelación no solo está el plantear de... eh, un sistema matemático, sino también hacer la simulación de ese sistema matemático, es decir, hacer cálculo numérico para poder comprobar que nuestra hipótesis matemática es funcional. Y no solo eso, sino también pues, corroborar que los resultados numéricos pues, sean correspondientes con lo que el experimento, en este caso la biología, nos dice acerca de los fenómenos que están ocurriendo. Entonces, para eso está en esta parte de resultados, que es realmente una parte comparativa entre lo que se sabe del modelo matemático y lo que se sabe del sistema en cuestión. Como siempre, hay conclusiones en el sistema, ¿no? Bueno, hay conclusiones en cualquier clase, ¿no? Incluso en esta, ¿no? Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Hay comentarios, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, voy a poner mi versión de qué es el cáncer, ¿no? Cómo lo entiendo desde la perspectiva física, qué es el cáncer. Cada quien con su formación va teniendo una forma de decir qué aspectos son más importantes en
en un sistema biológico, en el desarrollo de un sistema biológico o de un órgano. Entonces les voy a dar mi versión de qué es el cáncer. Entonces, para mí el cáncer es la reproducción de células que tuvieron una anomalía, y estas anomalías no se pueden contener por el organismo donde se reproducen estas células con esta anomalía. Entonces, la idea es que el cáncer, por lo menos el cáncer sólido que estudio, pues empieza a través de una alteración genética en un conjunto de células, y entonces esas alteraciones genéticas les llamamos mutaciones. Estas mutaciones van prevaleciendo en el tiempo por cuestiones eh, de sobrevivencia, ¿no? Las células alrededor no se enteran de ellas, y pues en algún momento son demasiadas células anómalas que el sistema empieza a detectarlas, y entonces en esa detección del sistema pues empiezan a aislarlas, y ese aislamiento provoca una hinchazón que se le conoce como hiperplasia, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, empiezan a rodear estas células que son pues, de carácter diferente, las células del tejido normal, y lo convierten en un sistema displásico. Entonces, hasta ahí, aunque tengamos una anomalía o una mutación, puede todavía las combinaciones normales del órgano, ¿no? Contener al sistema. Sin embargo, bueno, puede ocurrir que en algún momento ya esa contención no se pueda. Entonces, la contención puede ser propiamente por la restricción de nutrientes, la restricción de algunas actividades genéticas por las células normales que rodean estas células anómalas, o bien por el sistema inmune. Si en ninguno de los dos casos ocurre, pues bueno, puede desbordarse el crecimiento de estas células anómalas y dar origen al inicio de cáncer. El modelo matemático que les pretendo mostrar hoy, hasta ahí queda, hasta el inicio de cáncer. Pero bueno, hay más adelante, ¿no? O sea, una vez que inicia, pues se puede seguir desbordando el crecimiento de células anómalas, y entonces es cuando ocurre un rompimiento o una desnivelación de las fuerzas físicas que contienen las células en un órgano, y entonces hay una ruptura. Y esa ruptura, pues bueno, pues provoca que las células que ya tienen anomalías puedan dispersarse en diferentes órganos, y pues bueno, genera lo que se conoce como metástasis o cáncer invasivo. Entonces les digo, esta es mi versión de cáncer para mí. Entonces lo que yo pretendo hacer desde el punto de vista físico y matemático, pues es modelar el inicio de una mutación, el inicio de un proceso hiperplástico de displasia, y bueno, por lo tanto, inicio de cáncer. Entonces, me pregunto, pues bueno, ¿qué necesito para poder modelar las mutaciones, y qué necesito para modelar el proceso de crecimiento anómalo de células, y que eso me garantice que es el inicio de un proceso canceroso? ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo tengo que remontar a dónde ocurren las mutaciones, o en qué lugar preciso de las células están ocurriendo este tipo de circunstancias. Y entonces las mutaciones, que es el primer paso que yo les he mostrado sobre cáncer, pues las puedo identificar desde el punto de vista biomédico en la reproducción de células. Entonces, cada vez que una célula se reproduce, tiene la síntesis de su material genético, y en esa síntesis de material genético puede tener errores al dividirse o al duplicarlo. Entonces, esos errores se pueden ir acumulando, y esas acumulaciones de errores pues pueden generar en algún momento una mutación. Bueno, de hecho, ya son una mutación en sí. ¿Okay? Entonces, me pregunto si yo puedo caracterizar, o si hay en la literatura una forma de caracterizar esas mutaciones y de dónde vienen. Entonces, pues, en esencia vienen de la reproducción de células madre, ¿no? O de células que se pueden dividir, no necesariamente son madre, ¿no? Y ahí me pueden corregir en algún momento ustedes, que son más expertos en biología que yo. Entonces, se reproducen las células, tienen estas anomalías en el material genético, y yo me pregunto si esas mutaciones son heredables o no son heredables, es decir, si solo pasan de esas células que se acaban de dividir o no. Entonces, le llamo a estas mutaciones dirigidas o pasajeras. ¿Ok? Entonces, un ejemplo que aquí voy a ilustrar con esas mutaciones dirigidas o pasajeras son estas flechitas que manifiesto por acá. Entonces, las células verdes y las moradas son células madre que se dividen, las células rojas
ya había dicho morada, las células rojas son células que ya tienen una anomalía y entonces esas anomalías, bueno, pueden generar células que se reproducen y este tipo de mutaciones o esta flecha en alfa quiere decir pues, que son mutaciones que ya están, pues, están siempre presentes. Entonces son las mutaciones dirigidas en el sistema. Pero hay otro tipo de mutaciones que, pues bueno, pueden ocurrir de manera posterior con la reproducción de una célula normal, que también dan origen, pues también alteraciones de las células. Y entonces esas les llamo pasajeras. ¿Ok? Entonces, las pasajeras quiere decir que en algún momento una célula tuvo una mutación, cumplió su ciclo de vida y ahí quedó, ¿no? Y las dirigidas, pues lo que quiere decir es que las células que tuvieron esa mutación, pues prevalecen y no solo prevalecen, sino tienen la posibilidad de seguir teniendo alteraciones genéticas. ¿Ok? Entonces, del otro lado del esquema, pues viene como el ciclo básico de células que se reproducen. Entonces, cuando se reproducen, tienden a convertirse, tienden a tender a diferenciarse, y su diferenciación, pues, da diferentes tipos de órganos. Aquí, pues, bueno, lo estoy identificando, bueno, se identifica en esta figurita con colores, ¿no? Entonces, y con formas. Bien, entonces, una vez que les he planteado un poco de por dónde vienen las mutaciones, pues me gustaría modelarlas matemáticamente. O sea, ¿cómo mido estas cosas? Entonces, me pregunto ahora, eh, ¿hay algún sujeto o algo característico que me ayude a canalizar o cuantificar estas mutaciones? Y la respuesta es, bueno, sí. Reviso en la literatura y la respuesta es sí. ¿En dónde las puedo revisar para enfocarlos? Pues bueno, lo puedo revisar en genes que son importantes en la dirección del funcionamiento celular. Y entonces lo puedo caracterizar justamente a través de qué le ocurre a ciertos genes, que les voy a llamar protoncogenes, que son los genes que cuidan justamente que no existan alteraciones en el sistema y por lo tanto no existan alteraciones en una célula normal, y los genes supresores de tumor. Entonces, la idea de que voy a seguir adelante es que estas mutaciones solo las voy a identificar en los prontocogenes y los genes supresores de tumor. ¿Ok? Voy a apagar un... Bien. Entonces, como les decía, me interesa también la otra parte, o sea, es decir, ya puedo visualizar por dónde puedo entender las mutaciones. ¿Okay? Es ir directamente a revisar cuando se altera el material genético. Entonces, la otra parte es, pues, qué están haciendo el crecimiento de estas células anómalas en el sistema. Entonces, en el proceso de hiperplasia y displasia, pues bueno, tienen que tener un crecimiento que nadie los detecte, pero sí que crea o que cree una inflamación pasajera o una inflamación permanente. Y entonces lo que necesitan las células en todo momento, pues, es consumir nutrientes y consumir o sintetizar algunas proteínas, o recurrir a las proteínas que no sintetizan para poder crecer. Entonces aquí les muestro una imagen eh, de cómo una masa de células que tienen anomalías puede crecer y en qué direcciones puede crecer. Entonces, la idea de esta imagen en verde es que tenemos diferentes concentraciones de nutrientes en el sistema que se les llama bueno, que tienen diferentes densidades o diferentes concentraciones. Entonces tienen concentraciones bajas y concentraciones altas, y la propuesta, ¿no? O lo que se ve en, en la evolución de cáncer, es que las células pueden crecer en direcciones más favorables cuando la concentración de algunos nutrientes es mucho más alta, y puede decrecer en las direcciones donde esa concentración es más baja. Y no solo eso, sino que también, pues, la ausencia de nutrientes o la ausencia de sustancias esenciales para el crecimiento, pues puede provocar la muerte de las células en el sistema, y entonces generan núcleos necróticos en este tipo de cáncer sólidos. Entonces, todo esto que está resumido o que les acabo de resumir en la imagen verde, pues lo podemos ver, digamos, de alguna manera en términos de polígonos en la figura de la derecha, en donde pues hay diferentes concentraciones de sustancias que favorecen el crecimiento de las células en diferentes partes de un órgano, y entonces lo que tenemos como consecuencia es una segregación o una distinción de células que se ven favorecidas
unas más que otras, y entonces esto provoca lo que se conoce como heterogeneidad en un sistema. Entonces, toda esta dirección de mutación, bueno, todo este crecimiento de células con mutaciones y la combinación con las concentraciones de sustancias, pues genera una diversidad enorme en los tumores sólidos. No sé si lo genera en un tumor líquido, bueno, o un tumor fluido, ahora no lo sé, pero en un tumor sólido sí lo hace. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, entonces, de alguna manera conozco la variación genética, y yo les he propuesto cómo identificarla, entonces también podría cuantificar de alguna manera esta circunstancia de heterogeneidad del sistema. Eh, Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, particularmente en estos estudios que nosotros hacemos, nos preocupa saber, pues, la distinción entre cuántas células en un conjunto tienen una mutación, cuántas tienen dos mutaciones, cuántas tienen tres mutaciones, y así hasta las que tienen muchas mutaciones, ¿no? N mutaciones. Entonces, si uno suma sobre esas mutaciones y ve cuál es la aparición de células con una mutación, dos mutaciones, tres mutaciones, y lo mete en una formulita que se llama el índice de Shannon, puede identificar la heterogeneidad del sistema. Pues como les digo, hay muchas formas de hacerlo, pero en esencia es contar cuántas células en un conjunto tienen una mutación, cuántas tienen dos mutaciones, tres, cuatro, n mutaciones, y entonces lo que estoy diciendo de alguna manera es que puedo medir la probabilidad de aparición de este conjunto de células que tienen este número de mutaciones, las cuento y las cuento multiplicando en las probabilidades de tomar una multiplicación por el logaritmo de la probabilidad de encontrar una célula con una mutación, y luego sumo con las células que tienen una mutación, dos mutaciones, con la probabilidad del logaritmo de la probabilidad de tener dos mutaciones, y así hasta tener las n mutaciones. Y eso me regresa un número que me puede identificar, en esencia, ¿no? Qué tan heterogéneo, qué tan, sí, qué tan heterogéneo es el tumor o las funciones o las funciones anómalas de las células. ¿Ok? Este índice de Shannon que les estoy contando acá, ¿no? También funciona para medir heterogeneidad en especies, por ejemplo, cuántos árboles de una especie hay en un ecosistema, sirve para medir, bueno, eso, en esencia, ¿no? Entonces ya, elijan la especie en el ecosistema. Uh-huh. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Ok, supongo que no. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Bueno, es que no sé si le entendí bien, pero es que yo nunca había oído eso de los tumores líquidos. ¿Eso cómo es? Bueno, ahí justo podría ayudarme Mariana, un poco. ¿No? Mariana. Ay, bueno, creo que ya no está Mariana. Bueno, la idea del tumor Pero sólido es es que que yo está... no sé de tumores líquidos, yo no sé de Ok, cáncer. A mí recuerda que el cáncer, yo bien, soy bueno, inmunóloga, no canceróloga. ok, bueno, entonces trato de explicarlo un poco, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el cáncer, bueno, lo voy a explicar con cáncer sólido, que es como esto, y luego el cáncer fluido, ¿no? Entonces, y el fluido tiene que ver con la densidad de células que hay en un sistema, ¿no? Entonces, este cáncer sólido son alteraciones condensadas en un órgano que no pueden salir de ese órgano, y por lo tanto no pueden tener movilidad sobre todo el sistema. Es decir, se quedan amarradas a la matriz celular y no hay forma de desplazarlos. Entonces, un ejemplo de esos es el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de hígado. Por En la ejemplo, parte, el cáncer cerebral, ¿en dónde entraría? ese entra en bueno, entra en la parte de cáncer líquido o fluido, ¿no? Porque la densidad del sistema no permite la acumulación de células o aglomeración de células. Entonces, lo que hace es hacer una distribución espacial mucho más grande sin la contención. Es decir, puede cubrir eh, grandes partes del sistema sin tener contención. Es decir, puedes tener varios, como si fuera metástasis en el sistema, pero no es metástasis. Uh-huh. O sea, porque el órgano completo es el cerebro,
aunque la distribución puede estar en diferentes partes del cerebro, de manera independiente. Aquí se da, en el sólido se da de manera localizada y en los fluidos se da de manera dispersa en el sistema. De acuerdo. Y bueno, ahorita Entonces, que por usted me ejemplo, comentaba, leucemia es un caso de cáncer fluido que no lo puedes contener, pero alrededor, bueno, en un conjunto grande de sangre tienes esas alteraciones. Ujú. ok, Bueno, gracias. sí, pero Y te interrumpí. Ana. sí, le quería decir que, bueno, ahorita usted me decía que como la metástasis, pero no es metástasis, pero cuando hablamos de metástasis en otros órganos, también podemos hablar de cáncer líquido. No, no, bueno, no necesariamente. Entonces, digamos que no podemos hablar de esa manera cuando hay metástasis. Entonces, fue como un ejemplo para poderlo diferenciar. Ujú. Ok, Por ejemplo, en el caso de cerebro, ¿no? Las densidades entre el tejido gris y el tejido blando, bueno, blanco, puede provocar que, bueno, digamos, voy a poner un ejemplo. En el tejido gris tenemos una alteración de células, entonces se genera el crecimiento concentrado en la materia gris y de repente pasa al otro tejido. Y entonces cuando pasa al otro tejido, cambia la forma en que va evolucionando y lo hace de manera más rápida o más lenta dependiendo de la densidad del otro tejido. Entonces, la forma en que crece, ¿no? Es diferente, aunque sea el mismo órgano. Entonces, a eso me refiero. Bueno, tiene que ver un poco también con la movilidad de las células en el órgano. Entonces, en el cáncer sólido la movilidad está casi restringida y en los fluidos no está restringida. Ujú. Entonces, más bien le estás clasificando por su comportamiento y no es que el cáncer se vuelva así una masa amorfa, sino que se comporta con propiedades físicas de los líquidos. Exactamente, exactamente, así lo estoy clasificando. Ujú, ok. Ya me ujú. quedó más claro con eso, porque Sí, yo decía es que como líquido. ujú, exactamente, exactamente, ¿no? Entonces acuérdense que soy físico y lo clasifico como a lo físico, ¿ok? Ok, Y por eso les gracias. decía, es importante la interacción con ustedes, ¿no? Ujú. Bien, Y entonces, yo tenía una pregunta. sí, ¿Con un modelo de esto se podría como predecir o calcular más o menos para dónde se iría en caso de que diera metástasis? sí se puede predecir y tiene que ver justamente con la concentración de estas sustancias esenciales que le dan, pues, crecimiento a las células. Entonces, al final de la clase, ¿no? En principio los quiero convencer de que si uno tiene muy bien caracterizado el comportamiento microambiental, o sea, de las concentraciones de sustancias, pues bueno, uno puede regular la metástasis, incluso inhibir la metástasis, ¿no? Entonces, esa es la idea del modelo matemático que les voy a presentar ahora. Ujú. ¿Y hay alguna terapia donde se haga eso que usted nos comenta? Que se controle el ambiente y se someta al paciente a un estado en el que puedan controlar la metástasis, o todavía es experimental. Es experimental, todavía no hay muchas aprobaciones, pero ya hay, y una de las sustancias que funciona mucho es usar yodo molecular, y particularmente para cáncer de mama, el yodo molecular funciona muy bien para seguir conteniendo los tumores, aunque, bueno, para reducir el tamaño del tumor, incluso, ¿no? Para mantenerlos después de o sea, extirpan la mayor cantidad de tumor canceroso, pero siempre quedan residuos, entonces para contener esa parte de residuos que quedan, sirve muy bien el yodo molecular. Entonces es la concentración de esta sustancia externa al sistema que puede controlar el crecimiento de los tumores. Ujú. Ok, y Es, esto es ya está. experimental porque todavía no está aprobado, digamos, está en etapas de aprobación, pero ya se da yodo molecular, por lo menos en clínicas del IMSS, en algunos estados de México. Ok, entonces ya está como Ujú. en ensayos clínicos en humanos, por así decirlo. Ya O sea, hay, ya hay, ya hay ya como ensayos que. clínicos en humanos, de hecho hay ensayos clínicos en pacientes, en mujeres con cáncer de mama, y los resultados son muy favorables, ¿no? Demasiado favorables. Oiga, Entonces ¿y sí cree se ha que, visto una perdón, reducción notable sí, bueno, le adelante. iba a decir que si cree que nos podría compartir como alguna
¿Referencia? Ajá, donde yo, Sí, bueno, es que a mí me interesa el tema, entonces donde yo pueda como leer más sobre ello. sí. Hay una página de internet que se llama Yódica. A ver, déjenme solo revisar perfectamente el nombre, porque luego... eh, Estos muchachos son muy preguntones, entonces son muy buenos alumnos, pero te aviso que si te hacen muchas preguntas les puedes decir que le bajen. sí, está bien. Bueno, a ver, bueno, la pregunta es, ¿cuánto tenemos de clase? Eso es un tema importante. 1 hora, porque creo que Leslie todavía le falta dar temas, ¿no? Ok, entonces tenemos hasta la 1, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, voy a poder agarrar unos 5 minutos más después de la 1. ¿Está bien? Ustedes me dicen. Bueno, entonces sí, bueno, Adriana creo que era la que me preguntaba, ¿no? Bueno, y si no para los demás, hay una página que se llama yodica.org, ¿no? Y ahí están, pues, bueno, hay referencias sobre la parte experimental, ¿no? Nada más hay que meterse bien. De hecho, creo que ahora ya tiene permiso. Yodica ya está registrada la COFEPRIS, creo que ahí en eso no me había quedado, ¿no? En 2019 obtuvo el permiso de la COFEPRIS, entonces, pues ya, es un tratamiento importante, y lo hacen en el Instituto de Neurobiología de la UNAM en Querétaro. Entonces, si lo buscan yodica.org, ahí tienen esta información, ¿vale? Gracias. Ok. Entonces, bueno, voy a ir un poquito más rápido, ¿no? A ver si eh, venga. Entonces, la motivación, bueno, entonces hasta acá lo que tengo de manera general es pues la clasificación de diferentes tipos de cáncer, cómo se pueden estudiar a través de las funciones anómalas en las mutaciones o la función anómala en las mutaciones, cómo puedo clasificarlas con un índice que me diga qué tan heterogéneo es el sistema, y además, bueno, identificar que las sustancias esenciales van a ayudar a que exista mayor difusión o proliferación de esta masa tumoral en las direcciones de mayor densidad de esta sustancia que favorece el crecimiento. Bien, entonces, esto, pues desde luego es como la hipótesis inicial, la idea general de que tiene un físico un matemático para explicar el cáncer, y es entonces cómo lo probamos en algo particular. Entonces aquí está algunas estadísticas sobre la frecuencia de cáncer, entonces revisamos en el Instituto Nacional de Cáncer, ¿no? Y vemos cuáles son, o en Globocan o en el INEGI, ¿no? De todos los posibles cánceres sólidos, cuáles son los que mayor riesgo tienen, ¿no? Y entonces, pues, bueno, aquí aparece el de pulmón, aparece el colorectal, aparece el de mama, y para México, pues también aparece el de mama como uno de los principales causas de muerte en México, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea pues, es enfocar toda esta maquinaria pues, en un cáncer particular que nos ayude pues, bueno, a tener algún tipo de interacción con, con con la parte humana, ¿okay? O sea, es conectar la parte matemática con la parte ya aplicada. Entonces, aquí les presento, bueno, me voy a dedicar justamente a eso, como les decía al inicio de la plática, el modelado de cáncer de mama, ¿okay? Y entonces me pregunto, ¿en qué lugares específicos en la mama, pues se da esta evolución anómala de las células? Entonces, la respuesta no está tan fácil, pero bueno, tiene uno que revisar el tejido de la mama, y los lugares en donde con mayor frecuencia se da estas rupturas son en los lóbulos y los ductos del sistema, ¿no? Entonces, me voy a dedicar en lo que sigue a describir justo la evolución de con el modelo matemático, la evolución de cáncer en los lóbulos normales del sistema. Es decir, en estos sistemas que son homogéneos, son unas esferitas, ¿no? Y entonces, pues, matemáticamente eso lo puedo tratar mucho más fácil, ¿no? Que un sistema que no tiene forma, ¿ok? Porque una esferita es homogénea, y entonces lo que yo proponga para lo que ocurre en la esfera, pues puede eh, tener mucha información para lo que ocurre en otro tipo de sistemas, ¿okay? Entonces, de nuevo, la formación de física y matemática, pues dice, usa el problema más simple, ¿no? Que es la filosofía, toma el problema más simple, genera un modelo lo más simplificado que puedas, pero que te dé información suficiente para tener un entendimiento de tu sistema en cuestión, ¿okay? Vamos bien hasta acá, ¿verdad?
Entonces, ya metiéndose un poquito más a la parte de la clasificación y evolución de los tumores en mama, y esta idea de usar las mutaciones en diferentes genes, ¿no? Los protoncogenes y los genes supresores de tumor, uno puede hacer una revisión bibliográfica del sistema, ¿no? Y puede revisar, ¿no? Cuáles son los más frecuentes, qué tipo de características genéticas tienen esos más frecuentes, y pues, clasificarlos en función de su agresividad. Y entonces, bueno, en estos sistemas hay varios genes que son representativos de 4 tipos de cáncer en mama, que es el luminal A, el luminal B, la alteración de este gen receptor de estrógenos que se llama HER2 más, y otro que se llama el triple negativo. Entonces, el más agresivo, pues es el último, ¿ok? Y los menos agresivos son los primeros. En términos de agresividad, lo que quiere decir es que cuando se desarrolla estas anomalías en el sistema y se extirpa el tumor, si estamos en las clasificaciones luminal A, B y HER2, la vida de la persona puede ser de manera normal con ciertos tratamientos después, pero si tiene el triple negativo es muy difícil que tenga una recuperación. Incluso, aún si no tiene extirpación del tumor, ¿no? Tener alguno de estas clasificaciones primeras, bueno, lo hace a la persona una persona con una esperanza de vida mucho más grande que los que tienen triple negativo. Entonces, la idea siguiente, pues, es incluir estas características genéticas en el desarrollo de cáncer para decir en qué dirección, pues, el modelo matemático puede retribuir a una terapia del sistema. Estamos trabajando en el triple negativo y en el HER2, bueno, en las mutaciones o en la expresión de este gen HER2, que les decía es un gen receptor de estrógenos del sistema. Bueno, ese es el trabajo que estamos realizando. Entonces, lo que les voy a presentar realmente, pues tienen que ver para una característica general del luminal A y luminal B de los sistemas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Preguntas, no preguntas? Bien. Entonces, viene toda la parte de trabajo científico en función de las hipótesis que les he planteado de cómo se ve un modelo de cáncer, ¿no? A la físico y con un poco de biología, ¿ok? Entonces, necesitamos, como les digo, saber por dónde vienen las mutaciones, en dónde se están alterando las mutaciones, pero no tan de manera puntual, sino pues más como de manera cualitativa en el sistema, ¿no? No tan cuantitativa, ¿no? Porque si lo hago de manera cuantitativa, pues se reduce a pensar a que yo puedo describir, ¿no? El funcionamiento, por ejemplo, de un cuerpo humano a través de las funciones atómicas. Y eso, como ustedes saben, pues no es cierto, ¿no? O sea, sí no lo puedo describir de manera completa con las funciones de los átomos, sino tengo que irme a las estructuras más complejas moleculares y de DNA para entender el funcionamiento de un cuerpo humano, por ejemplo, o de un sistema biológico. Entonces, preguntarme, ¿no? Específicamente en dónde hay una alteración en los genes y luego con eso tratar de pensar en un modelo que me ayude a explicar la alteración del sistema, pues no va a ser muy útil. Lo que sí me va a ser muy útil es, de manera conjunta, las alteraciones en un gen, cómo me ayudan a entender la evolución anómala de las células. Y entonces para eso, pues bueno, hay muchos expertos en el sistema, particularmente una colega con la que hicimos este trabajo, es experta en analizar datos biomédicos. Esta colega es Maribel Hernández, al final se las presento en una lámina que tengo. Entonces, ella es experta en hacer análisis bioinformático de los sistemas biológicos, particularmente hacer análisis bioinformático de genes. Entonces, uno se mete a las bases de datos donde los médicos reportan un montón de sucesos de las biopsias, entonces revisan en estas biopsias qué genes están alterados, en qué parte tienen su alteración, ¿no? Y bueno, uno puede hacer una estadística global
y cuáles son los genes que mayormente están mutados en todos los pacientes revisados, ¿no? Entonces, la idea es clasificar estas alteraciones pues en un conjunto que me diga quién es el que está mayormente alterado y si ese tiene una función específica en el desarrollo y quién es el que está menormente alterado y si ese tiene una función específica en el desarrollo, ¿ok? Entonces, aquí viene la parte buena, ¿no? Y es, pues, cómo integro toda esta información estadística, ¿no? Que tiene cierto grado de dificultad, ¿no? En algo que me sintetice mi sistema. Entonces, lo que hicimos, ¿no? En este trabajo que les estoy contando, fue sintetizar las funciones genéticas específicas de ciertos genes que sí me pueden alterar de manera sustancial la evolución de cáncer de mama. Y esas funciones, pues bueno, yo las puedo agrupar en una serie de relaciones que si yo altero una de estas funciones, bueno, pues puedo obtener un resultado desfavorable o favorable, dependiendo si me ayuda a entender la evolución de cáncer o no me ayuda a entenderlo. Entonces, yo supongo que a lo largo de su carrera, pues bueno, lo que van a encontrar son muchas de estas relaciones entre genes y estas relaciones, pues bueno, las conocemos como redes de regulación genética, ¿no? Y están sumamente simplificadas, ¿no? En un conjunto de genes que dan funciones específicas. Entonces, lo que hicimos fue integrar toda la información estadística de los sistemas en esta red de regulación genética y proponer una teoría matemática que nos diga o que nos ayude a predecir la estadística del número de mutaciones en diferentes pacientes. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta acá? Digo, ahora a la ecuación no le hagan caso, ¿no? Esa es la idea del asunto y ahorita les explico un poquito la ecuación en términos de algo que ustedes seguramente han hecho en su vida diaria. ¿Estamos bien hasta acá? Creo que me confundí un poco, entonces es predecir la estadística de cuántas mutaciones el paciente va Sí, a presentar. sí, exactamente. Entonces, yo lo que necesito, bueno, a ver, déjeme resumirlo y ponerlo más compacto. Lo que yo tengo es un consorcio que me da información de diferentes muestras y en este consorcio, pues bueno, hay una clasificación de los genes que mayor o menormente mutan, ¿no? Entonces, tengo la información real de pacientes, ¿no? Con las mutaciones en diferentes genes, ¿ok? Y entonces, pues lo que yo necesito es ahora, ¿no? En esta sobresimplificación de mi sistema, es explicar cómo surge esa estadística. Y entonces lo que se propone en esta circunstancia, o lo que proponemos en esta circunstancia, es no revisar de manera global todos los genes, sino solo ciertos genes que tienen relaciones importantes en el desarrollo, y por eso hemos puesto esta red pequeña de interacción de genes, ¿no? Que cada uno tiene sus particularidades, pero no creo que sea importante tomarlos por ahora, y luego proponer una teoría matemática que nos ayude a entender este comportamiento, esta tendencia, ¿no? En la estadística. No le voy a, en términos prácticos, no le voy a atinar siempre, pero, ¿no? Alrededor de cierta certidumbre sí me va a dar esta teoría matemática. Es decir, voy a tener un margen de error que, pues bueno, ya es propiamente el error del modelo, pero que me va a dar información suficiente para poder decir si sigo esta estadística, tengo un comportamiento similar a lo que yo obtengo de muchas muestras de biopsias. ¿Ok? Un detalle biológico que te puede ayudar a entender esto es, piensa que el cáncer va cambiando y que que no todas las células son iguales, sino que van pasando por un proceso evolutivo. Entonces, muchas veces lo que tú ves en cáncer es que hay fallos en los mecanismos que regulan el chequeo de cómo se copia el DNA, entonces tienden a acumular mutaciones. Exactamente. Y entonces vas a tener que diferentes células van a tener diferentes mutaciones. Eso ayuda a... Exactamente. Entonces, esa es justamente
la idea de separar las mutaciones en dirigidas y pasajeras, ¿no? O sea, no siempre la misma célula tiene alteraciones, sino un conjunto de células en el sistema tienen alteraciones y esas alteraciones pueden ser diferentes, así como lo acaba de plantear Mariana, y eso podría ayudar a entender esta estadística que se muestra en los consorcios de cáncer. ¿Ok? Entonces, Ok, sí, gracias. bueno, y entonces, bueno, de nuevo, o sea, ¿qué teoría matemática me puede ayudar a entender este tipo de cosas? Pues bueno, una teoría que me diga, ¿no? Cuando un sistema falla y cuando no falla. Y entonces, pues solo tengo o falla o no falla, ¿no? Entonces, la idea es pues, buscar en matemáticas algo que me describa de manera probabilística un sistema que tiene fallos y que no tiene fallos, ¿ok? Pero que además tenga esta distribución de que hay ciertos genes tienen un grado mayor de mutaciones y otro tiene un grado menor de mutaciones. Es decir, yo reviso una biopsia, hay muchas personas que tienen más alteraciones en un gen particular y menos alteraciones en otro gen. Entonces, la esencia del modelo matemático es buscar cómo puedo caracterizar todos estos fallos y no fallos del sistema. Entonces, es como lanzar una moneda. Entonces, si cae águila, fallo. Si cae sol, no fallo. Entonces, están en estos chequeos que decía Mariana hace un momento, ¿no? Entonces, hay genes que son los genes, los protoncogenes, que se encargan de revisar que no existan fallos, y cuando un protoncogen falla, pues ya no puede revisar si tiene fallos. O sea, lo revisa, está bien, pero el gen ya está fallando. Entonces, lo que siga reproduciendo, pues va a salir con fallos. ¿Ok? Pues esta distribución que aparece aquí, bueno, más bien esta fórmula matemática que está aquí, se le conoce como una distribución de probabilidad que engloba justamente cuántos fallos y cuántos no fallos puedo tener y con qué cierta probabilidad los puedo tener. Entonces, esta P que aparece aquí me dice la probabilidad con la que puedo tener fallos en el sistema, y la K y la R me dicen el número de veces que se puede repetir este fallo. Entonces, P es el número de fallos y entonces 1 menos P, pues es que no tengo fallos en el sistema. Esta forma de escribir esta ecuación matemática se le conoce como la distribución binomial negativa, ¿no? Y el sentido de esta distribución es que dados K y R, puedo reproducir que en un ordenamiento de mayor a menor, los genes que aparecen al principio son los que mayormente tienen alteraciones y los últimos son los que menormente tienen alteraciones. Otra forma de ver esta distribución de probabilidad, por ejemplo, puede ser en la riqueza, ¿no? Entonces, piense que la alteración genética, ¿no?, tiene que ver con la riqueza. Entonces, entre más alteraciones tengo, más rico me vuelvo. Y entre menos alteraciones tengo, más pobre soy. Entonces, esta distribución binomial negativa lo que me hace es clasificar el nivel de riqueza del sistema. Entonces, voy a tener muchos pobres, ¿no? Y pocos ricos. Y esto tiene que ver con la funcionalidad de cada gen, en esta analogía que les estoy contando. Entonces, el gen que mayor muta en el sistema en cáncer de mama es este gen que se llama TP53 y que es uno de los genes que se encarga de revisar y testear en el ciclo celular que el DNA duplicado para la célula hija sea idéntico al de la célula madre. Y entonces, si está alterado este gen, pues la célula hija va a tener alteraciones en el sistema. ¿Okay? Bien. Y habrá genes por ejemplo, que dirigen la metástasis o que el cáncer, o que el gen vaya, bueno, que el cáncer se desarrolle más en metástasis que otros, no sé. Sí, pero no sé, más bien es como una correlación, todavía no hay una causalidad. Bueno, lo que hemos identificado en los datos es solamente una correlación, es decir, si hay genes que están expresados, entonces esa expresión va a terminar siendo que el cáncer que derive en metástasis en el sistema. Y en esa dirección va la clasificación de agresividad que les contaba hace rato. Todavía, justamente, como les digo, es una correlación. Si está el gen alterado, seguramente termina en metástasis.
pero no hay una, digamos, una causa-efecto, ¿vale? O sea, identificado, no hay una causa-efecto. Entonces, Disculpe, ¿sí? una pregunta, pero ahorita que me parece que... Ay, no era pregunta, pero sí era pregunta y ya no escuché bien. Es que pensé que lo había interrumpido. Ah, oh, no, Eh, para nada. Le pregunto, Ujú. es que usted pone ahí una distribución de Bernoulli negativa, como dijo ahorita. Digo, una Ujú. distribución binomial negativa, Pero en esencia es una Bernoulli pero, negativa. Ajá. pero entonces eso se basa en experimentos de Bernoulli que Ujú. asume que son independientes, pero Exactamente. ¿cómo Ujú. podemos asegurar que las fallas son independientes una de otra en el Bueno, sistema? podemos pensar que son independientes porque cada división celular es independiente de una de otra. Ujú. Entonces, la revisión del material genético se da de manera independiente cuando hay división. O sea, es decir, una célula que ya tiene alteración, cuando se divide, pues no sigue la misma forma de tener la mutación que le produjo su madre, ¿no? Porque está sometida a diferentes condiciones eh, de concentración de nutrientes. Entonces, por eso podemos asegurar que son independientes los eventos. Ok, gracias. ¿Sí? Porque cada división celular es independiente de la antecesora. Por Sí, eso podemos ok. asegurar que son independientes los eventos. ¿Ok? Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque me quedan muy poco tiempo y lo que les quiero mostrar es, como les digo, no quiero meterlos en matemáticas, pero quiero platicarles la esencia de la matemática, ¿no? Entonces, hay una forma matemática de modelar este surgimiento de mutaciones que además también lo podemos pensar como de manera independiente. Y aquí les muestro estos procesos físicos y estocásticos que hemos manejado. Entonces, imaginen, lo voy a poner así como en la parte de abajo. No tomen en cuenta las ecuaciones, ¿no? Son ecuaciones diferenciales, pero no las tomen en cuenta. Lo importante es lo que les voy a contar ahora. Entonces, estos circulitos en una célula, puede ser en una célula madre, es el número de mutaciones que tiene acumulada la célula madre. Entonces, una célula madre puede tener 0 mutaciones, 1, 2, K-1 mutaciones, K mutaciones. Y entonces, cuando se divide la célula para dar origen a una célula nueva, puede pasar de tener K-1 mutaciones a tener K mutaciones esa nueva célula. No la madre, sino la hija. ¿Ok? Entonces, esto siempre lo puede hacer con una probabilidad. No necesariamente, si una célula madre tiene K mutaciones, puede pasar a K menos mutaciones. Eso no ocurre, ¿no? Bueno, por lo menos la naturaleza nos dice que siempre es hacia adelante, ¿no? O sea, siempre hay una evolución y no una desevolución del sistema. Entonces, uno puede pensar que, pues, que en algún tiempo dado tener K más mutaciones, pues proviene de haber tenido 0 mutaciones en el pasado, pero que estas camas son mutaciones en las células hijas, pues provienen de haber tenido algunas células que tuvieron una alteración, 2 alteraciones, o incluso K alteraciones antes. Entonces, todo esto se puede resumir en algo que en matemática les llamamos ecuaciones maestras de probabilidad, y que lo único que nos interesa saber es, de manera independiente, en un tiempo posterior, de dónde proviene estas camas 1 mutaciones en el sistema. ¿Ok? Entonces, eso nada más lo vamos a tener por ahí en cuenta un poco, ¿no? Y la finalidad, bueno, de hacer este tipo de procesos de manera iterativa, pues nos dan una distribución de probabilidad particular, ¿no? Nos dan una distribución Bernoulli particular que se le llama distribución geométrica. Entonces, no solo el planteamiento de que en la estadística una binomial negativa reproduce, ¿no? El máximo de mutaciones, o bueno, asemeja el máximo de mutaciones para los genes que mayor mutan y los que menor mutan, es una forma correcta de pensar, sino también, ¿no? Pensar que la acumulación de mutaciones es progresiva, también nos dice que tienen que tener una forma de distribución muy parecida a las Bernoulli, con una media y una forma diferente, ¿no? Pero en final de cuentas nos dice, pues, con qué probabilidad puedo tener fallos, con qué probabilidad no los puedo tener, ¿no? Y
cuántos de esos fallos puedo tener. Entonces, las X, en este caso, pues son los fallos, estoy llamando al incremento de mutaciones del sistema. Entonces, no solo desde el punto de vista de decir, bueno, yo quiero reproducir la estadística que ya me da los datos bioinformáticos, sino también de primeros principios, que es de pensar, como les contaba hace rato, ¿no? Que las acumulaciones son progresivas, nos da una distribución muy parecida, ¿no? Entonces, déjenme pasar un poquito acá adelante. Olviden estas ecuaciones, no, bueno, no se las voy a contar, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la mesa, matemáticamente, es una característica de diferentes distribuciones de probabilidad que nos van a decir acontecimientos de fallos o no fallos en el sistema. Entonces, particularmente lo que tenemos para la clasificación de este tipo de cáncer son tres distribuciones que son relevantes. Entonces, les pongo como ejemplo la distribución gaussiana, que esa no se está incluyendo, pero que bueno, me imagino que ustedes conocen, ¿no? Y que si no conocen podrían aplicar en los exámenes, ¿no? Que tiene que ver con cuánto me puedo... que tiene que ver con la homogeneidad de la distribución de diferentes características de un sistema. Entonces, esta es la distribución gaussiana. Y que nos dice qué tan separados estamos del valor medio de pues, cierta característica que queramos medir en un sistema, ¿no? Por ejemplo, la estatura en un grupo de personas, por ejemplo, el color de ojos en un grupo de personas, ¿no? No sé, el número de dedos que tenemos las personas en un sistema, ¿no? En fin, ¿no? Entonces siempre van a caer como en estas distribuciones que se llaman distribuciones gaussianas, y luego están estas dos distribuciones que yo les acabo de contar, que es la binomial o la binomial negativa, que pues dependiendo del número de fallos y dependiendo de la probabilidad de ese fallo, ¿no? Pues puede estar recorrida en una media particular. Entonces aquí hay un ejemplo sacado de Wikipedia, desde luego estas imágenes, en donde pues con diferente probabilidad y diferente número de eventos tenemos un corrimiento hacia el número más probable que va a ocurrir, ¿no? Lo mismo ocurre con la geométrica, en donde, bueno, la línea roja, por ejemplo, que va aquí, espero que la puedan visualizar, pues es como el ejemplo de la distribución de que muchos tienen poco y de que pocos tienen mucho. Sin embargo, se puede ir recorriendo e incluso en algún punto puede parecerse mucho la distribución geométrica a una gaussiana. Otra de las distribuciones que nos importan en este tipo modelado, que se asemeja también a la geométrica, es una distribución de Poisson y que nos mide en esencia la probabilidad de eventos favorables en un sistema, pero en intervalos de tiempo no discretos, es decir, no de eventos que son sí o no, sino de eventos que pueden ocurrir en un intervalo de tiempo sí y no. Es decir, un conteo continuo de esos eventos Bernoulli, ¿vale? ¿Hasta aquí estamos bien? Voy a usar 5 minutos más para explicar, para que vean el modelo, ¿no? De manera más resumida, ¿vale? Entonces, antes de ponerlo, ¿no? Hay esta preocupación de todos los matemáticos. Queremos conciliar con los biólogos y es hasta qué grado, ¿no? Queremos que nuestro modelo funcione. Y entonces, pues hay diferentes técnicas de hacer modelado. Y tiene que ver con que si queremos describir la parte meramente detallada celular o si queremos distribuir meramente la distribución espacial. Y hay una familia intermedia y muchas formas de hacerlo. Entonces, particularmente lo que nosotros hemos usado es usar un modelo que nos permita tener un poco de la característica celular detallada y la parte espacial más explícita. Entonces hemos usado un dominio cuadrado que se le llama automata celular, bueno, y que hemos desarrollado un automata celular con ciertas reglas para poder reproducir diferentes tipos de comportamientos en cáncer. ¿Okay? Las reglas, ahora vamos a hacer la cuenta, pero es decir, solo son simples. Necesitamos saber cuándo se divide, necesitamos saber en qué dirección se divide y necesitamos saber, ¿no? En esa división celular, quiénes son los agentes involucrados. En este caso son sustancias esenciales,
particularmente glucosa y oxígeno. Y cuando se divide, pues qué alteraciones o qué detalles celulares tiene. Entonces son 3 herramientas que tenemos para modelar nuestro sistema. Entonces queda claro, ¿no? Entonces, ¿cuánta sustancia tengo? ¿Con qué facilidad, dado esa sustancia, me puedo dividir? Y una vez que me divido, ¿no? ¿Con qué probabilidad me puedo tener alteraciones en la parte de mutaciones? ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de reglas básicas sobre autómatas celulares que les quiero contar. Entonces, es como manera de ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ciertas reglas, lo que quiere decir es que vamos a evolucionar en el tiempo, y la evolución en el tiempo pues va a depender de estas reglas que están aquí arriba, ¿no? Entonces, si dice que si en el tiempo inicial tengo los 3 cuadritos encendidos, entonces el cuadrito del centro se prende. Si alguno de si de esos 3 cuadritos, el de la derecha está apagado, entonces el siguiente paso es apagar el del medio. Si tenemos los 2 extremos prendidos, pero el del medio apagado, pues tengo algo apagado. Si tengo prendido solo el de la izquierda, prende el de abajo. Si tengo esta condición, no prende. Si tengo esta condición, prende. Si tengo esta condición, prende. Si no tengo ninguna, no prende. Entonces, bajo esa regla, puedo seguir la evolución en el tiempo. Y es lo mismo con las 3 condiciones que les acabo de dar en el sistema, ¿no? Entonces, una manera de ejemplo, las condiciones son, pues, digamos, estas 3 cuadritos, que como tiempo final me va a dar encendido o apagado, ¿no? Pero bueno, no solo eso, va a tener toda la otra característica genética, ¿no? Entonces, estas son las reglas, digo, no les hagan caso por ahora, lo que les quiero mostrar es esto. No funcionó. Déjenme. Ya sé por qué no funcionó. Bueno, es que está en PDF. Ok. Entonces, yo parto de un tumor, bueno, de una célula inicial en el sistema y luego evoluciona, y estas son algunas evoluciones del sistema. Entonces, puedo medir con el índice de Chandon la heterogeneidad del sistema. Entonces, en los colorcitos, háganle caso solamente ahora a los colores, ¿no? Es que les voy a hacer un zoom para que lo tengan en explícito. Me mide el número de mutaciones que una célula inicial tiene cuando se desarrolla en toda esta malla, con estas reglas que les he contado nada más, ¿no? Olviden la parte de matemática. Entonces van evolucionando. En la parte de arriba tengo el ingreso de sustancias esenciales, y entonces el número de mutaciones se acumula mayormente en las periferias del sistema, y esto me da un grado de heterogeneidad que va cambiando, pues dependiendo de las características que yo le implante al sistema. Por ejemplo, la concentración de sustancias, por ejemplo, el consumo de esas sustancias con respecto a las células, cómo lo hace. Entonces, puedo tener pues diferentes formas de los tumores, particularmente tumores fractales o tumores un poco más condensados. ¿Ok? Déjenme ponerles esto que es realmente la parte esencial del modelo y la parte predictiva del modelo. Entonces, yo puedo hacer una comparativa con esta forma fractal del tumor y la caracterización de encontrar con cierta probabilidad de mutaciones una especie que los físicos y matemáticos amamos mucho, que se le llama espacio-fase del sistema, que determina cuando algo, ¿no?, es de una cierta forma y cuando no lo es. Entonces, particularmente, uno con biopsias puede detectar la dimensión fractal de los tumores, y con el experimento con el experimento matemático puede encontrar la heterogeneidad de los tumores. Entonces puede hacer un espacio en donde pueda distinguir la malignidad y la parte benigna del tumor en función de la dimensión fractal del tumor y también de la parte heterogénea del tumor. Entonces, lo que está diciendo esta gráfica, ¿no?, es que cuando los tumores pasan de un umbral de su dimensión fractal, es decir, son más ramificados, entonces el tumor seguramente es maligno, y si están por debajo de ese umbral, entonces seguramente es benigno, pero también nos está diciendo que cuando es maligno, ¿no?, su grado de heterogeneidad es muy alto. Entonces, si yo tomo una biopsia, en la biopsia voy a encontrar muchas células que tienen muchas mutaciones en varios genes, y además distribuidas de manera global en el sistema, ¿no? Y no de manera homogénea, sino nada más de manera global. ¿Ok? Entonces voy a parar acá. Preguntas, comentarios. Digo, la parte matemática no la podemos platicar ahora que sean un poquito más grandes. O si no, la podemos platicar ahora.
comentarios, preguntas, ¿estamos bien? Digo, me pasé con 5 minutos un poquito. Bueno, estos son los colaboradores de este trabajo, ¿no? Que todos están en ciencia en el Instituto de Matemáticas, ¿no? Entonces, Tenemos tiempo para literalmente una pregunta. venga. Alguien que no haya preguntado de preferencia. La parte matemática, ¿sí? Ana. Uh-huh. Yo me estaba preguntando, o sea, ¿es más maligno entre más heterogénea sea como la distribución de mutaciones, ¿no? Sí. Y heterogénea se refiere a, pues, cuánta metástasis hizo, entonces, Bueno, en este modelo todavía no podemos hablar de metástasis, pero sí podemos hablar justamente cuando todavía está condensado el tumor en el órgano, y podemos sacar una biopsia de ahí. Por ejemplo, hay una preocupación muy notable, ¿no? Cuando se hacen las mamografías. O sea, el tumor está contenido, ¿no? Pero cuando se hacen las mamografías, aplastan el tejido y entonces meten una fuerza externa, y esa fuerza externa puede romper el tejido, y entonces eso sí puede provocar metástasis, ¿no? Digo, no conocemos todavía otra forma de hacer diagnóstico, ¿no? Que sea barato, pero bueno, esto tiene como, pues bueno, sus pros y sus contras. Digo, tiene más pros que contras, y por eso se sigue haciendo, ¿no? Ay, no, pero está bien. Hoy no sabía, como que no se me había ocurrido, pero pues sí, ¿no? Qué riesgoso, pues tú, pues hacer el diagnóstico y además, y que pueda, pues hacer metástasis por la fuerza que se aplique, ¿no? Ay, no. Sí, pero otra vez, ¿no? O sea, no es para desalentar, ¿no? Pero es el único método efectivo que conocemos hasta ahora, ¿no? Sí. Y tiene muchos más pros que contras. Entonces, pues bueno, hay que seguirlo haciendo, ¿no? Ay, pues muy bien, muy interesante. Digo, de nuevo, la parte matemática, ¿no? En esencia, pues bueno, es la construcción de pues varias consecuencias que uno las puede considerar continuas. Por ejemplo, esta forma de decir que las mutaciones siempre van hacia adelante, la forma en que se distribuyen los nutrientes, pues bueno, tiene ciertas relaciones físicas que se pueden poner en una ecuación, ¿no? Que está sumamente estudiado desde 1800, ¿no? Por Bernoulli, por los Bernoulli, de hecho, ¿no? Por todos los Bernoulli, ¿no? Entonces, pues bueno, son matemáticas y física, pues hace 2 siglos, que puede funcionar para explicar este tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Este es el multistage, ¿no? Creo que yo, pero es rápida. Sí, Por lo que digo, pues sí, pues estuvo muy complejo lo que hizo, pero me gustaría preguntarle cuál fue el principal reto al que se ve. Pues sí, ¿cuál fue el principal reto en su trabajo? Bueno, justamente en estos retos, bueno, como son diferentes, la evolución, digamos, la integración de mecanismos en diferentes escalas temporales y espaciales. Ese es el reto importante en simular o plantear un modelo matemático para cualquier sistema biológico. No solo para ese es el reto esencial, es cómo conjuntas o cómo concilias todas las escalas temporales y espaciales del sistema para que tengas un modelo, pues más o menos que pueda predecir la evolución del órgano o de la enfermedad o del crecimiento, ¿no? Entonces, ese es el reto importante, ¿no? Y luego hacer la simulación numérica para la comparativa de datos, ¿no? Ese es, por ejemplo, ¿no? Vamos en términos para entender esto de las escalas temporales y espaciales. Entonces, la reproducción celular se da en algunas horas, bueno, más bien en algunas horas o días, dependiendo en qué órgano estemos, y el transporte de sustancias se da, bueno, vamos a ponerlo así, en días la reproducción celular, el transporte de sustancias se da en términos de algunos minutos, ¿no? Y la revisión del material genético se da del orden de segundos. Entonces, ¿cómo coincides todo eso? Que además está distribuido en una escala espacial, es el reto importante para resolver
de aquí en adelante en cualquier cosa biomatemática o cualquier cosa biológica. Esos son los retos importantes y que a ustedes les va a tocar resolver en algún momento. Bueno, sí, la verdad es que sí es muy difícil y sí está muy impresionante tu trabajo. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por contestar todas las preguntas, por hacerte tiempo de venir. Yo sé que andas muy ocupado. Si los chicos te quieren contactar, si en algún momento deciden que quieren trabajar en esto y les gustaría Sí. hacer modelos contigo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Bueno, en todas las presentaciones se puse mi correo, pero si no está mi correo, o sea, búsquenme como romero@mim. A ver, entonces déjense los comparto, ¿vale? Si no, bueno, te pueden pedir el correo a ti de nuevo, ¿no? A ver, en todas las presentaciones tenía un correo ahí abajo, ¿no? Les voy a volver a presentar mi pantalla. Entonces, este es el correo. Bueno, déjenme ir a la página principal y ahí estamos, ¿no? Creo que no lo puse ahí. Bueno, está acá, ¿no? romero@mim.i+.unam.mx, ¿no? Entonces, si me envían un correo ahí, está. Ahí estoy al pendiente de cualquier comentario. Si quieren hacer modelos justamente en esta dirección, ¿no? Pues se pueden hacer. Seguramente Vale, más pues adelante van a tener otras pláticas, pues también está relacionado con lo que un poquito haces de biología de sistemas, Mariana, ¿no? Tiene mucha relación. Entonces, vale, pues muchas gracias, Roberto. no, por nada. Digo, no hay muchas matemáticas, quería mostrarle un poquito más de matemáticas, pero bueno, dado el poco tiempo, ¿no? Y la práctica, pues no, se requiere un poco más de práctica, ¿no? En entender la parte matemática. Ya por último, ahorita, bueno, lo acabo de buscar en internet y acabo de encontrar los artículos que ha publicado. ¿En cuál de estos podemos encontrar la parte matemática del modelo? Hay uno del 2017 digo, de 2018, perdón, que justamente tiene que ver con cáncer de mama, ¿no? Ah, perfecto. Los otros no tan lejos, ¿no? Lo que hago también es caracterización del espacio, ¿no? De manera física para la evolución de órganos. Entonces, como le decía Mariana al principio de la presentación, también me he dedicado a hacer cosas de plantas, ¿no? Me he alejado un poco porque cambié de línea de investigación, pero también sigo haciendo esta parte de caracterización del ambiente con implicaciones en desarrollo. Ok, muchas gracias. Entonces, sí. Bueno, pues ahora sí, te damos las gracias si ya no hay preguntas súbitas.